Palabras de amigo, Pablo. Dice que hace casi todo, que hago casi todo bien, dice. Madre mía, qué poco me conoces. Bueno, yo os pediría ayuda. Como ha dicho José al principio, José Domingo decía, joder, estoy un poco nervioso. Maca, sacra, ayudarme. Lo dice el que comenta en Europol el judo, que está nervioso con un micro. Joder, macho, imagínate yo aquí arriba. Bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda. Seré breve, os lo prometo. No quiero aburriros mucho, que ya sé que llevamos toda la mañana cargadita y que estáis deseando ir con la familia. Entonces, bueno, os voy a presentar el proyecto rápidamente para que lo conozcáis y un poco para que el resto de entrenadores, que igual están muy enfocados a ayuno infantil, pues que tengan la posibilidad de abrir otras vías, ¿no?, de trabajo. El proyecto se llama EDICO, que son las siglas de educar a los profesores para que se especialicen en el entrenamiento de personas mayores, no de veteranos, no está enfocado a ayuda de veteranos, es decir, a judocas que ya han hecho mayores pero que conocen judo, sino a gente mayor que nunca ha hecho judo y que decide acercarse al judo por primera vez. Me gustaría comentar un poco, ese es el logo del proyecto, y aunque os parece a lo mejor así a primera vista un poco rarete, pero tiene su simbología, me gustaría explicarlo, ¿no? Los colores están claros, que son los colores de los cinturones, pero fijaros que tiene arriba como una parte rara y en realidad lo que es un bastón. Es un bastón de los que usan las personas mayores para ayudarse a caminar. Pero que gracias al judo se ha roto, ya no necesitamos el bastón. Es decir, nos ayuda el judo, creemos que nos puede ayudar a mejorar indudablemente nuestra forma física, pero también nuestro bienestar psicológico. ¿Vale? Entonces, eso es un poco la explicación del símbolo. Este proyecto empezó en enero de 2021, que fue una fecha muy mala para empezar, porque estábamos en plena pandemia, teníamos que mantener la distancia social, teníamos que estar con máscaras. De hecho, veréis algunas fotos más adelante que es lo que pasa, ¿no? Y finalizará ahora, en diciembre, ahora, en unos meses. Tenemos la conclusión del proyecto en Malta. Lo forman 7 países y bueno, tiene unos módulos de trabajo que estaban encargados a diferentes países. ¿Cómo se gesta este proyecto? ¿Cómo empezó? Bueno, pues yo recibo una llamada de la Asociación Internacional de Judo. Oye, ¿estarías interesado en participar en un proyecto de judo? Claro, ¿cómo no? Pues, muchísimas gracias por llamar, claro que sí. Mira que ahí son varios países. Oh, fenomenal. Bueno, ¿de qué se trata? Es judo para abuelitos. Un poco así, ¿no? La primera imagen que se me vino a la mente, pregunté, veteranos y tal. No. Gente mayor que no ha hecho nunca judo. Digo, pero mayor, ¿cómo de mayor? ¿Qué significa mayor? No, pues 80, 85. Digo, yo es que no soy especialista, mi club es pequeñito, yo no tengo, o sea, no. Que sí, pero de verdad que, claro, lo primero que se me vino a la mente pues es un chicomis. Yo pensaba en un abuelito normal haciendo un chicomis un poquillo grande y decía, esto no es posible, no puede ser, ¿no? Y ya hablando más a profundidad, bueno, ¿a ti qué te parece cuando ves a las personas mayores haciendo tai chi en el parque? Joder, pues me encanta, claro, eso lo veo súper fácil, lo veo bien, pero eso no tiene que ver con el judo. Ah, ¿no? No, me quedé. ¿Y un tanto currensu de Asibarai qué es? Bueno, pues sí, bueno, eso podría ser, pero bueno, y el Kokumi Taiku, bueno, pues sí, también, ¿no? Y una adaptación de Judo, sí, y Ayumi, sí, y ahí dije, vale, me has convencido, sí que hay judo para personas mayores, que al final es un poco lo que hacemos todos los profes con las clases de niños, no enseñamos técnicas de competición a los niños pequeños, es un judo adaptado, bueno, pues al final es verdad que la vida es cíclica y que volvemos un poco al principio y casi los contenidos que hacemos para peques, pues muchos de ellos pueden servir también para personas más mayores, ¿no? Estos son los países que están implicados en el proyecto. Nosotros somos la parte española. Y estos son las dos instituciones que lideran el proyecto. La Universidad Foro Itálico de Roma y la Academia de la Asociación Internacional de Judo. Son un poco, una pone, digamos, el soporte técnico, que es la Academia de la Asociación Internacional, y otra un poco la parte académica, que es la Universidad Foro Itálico de Roma, ¿vale? Y estos somos los representantes españoles. Cuando
se pusieron en contacto conmigo, le dije que sí, me dijeron, oye, sería interesante que buscaras un socio español contigo y tal. Y dije, a ver, ¿quién puede ser? Y ya lo tengo clarísimo, Fernando, que le encantan los proyectos ruinosos como a mí. Y bueno, no me costó mucho convencerle, también he de decirlo, que se animó bastante al principio solito. Y la verdad es que ha sido un viaje muy interesante. Vale, esto no se nos ocurre porque si el trabajo en Abuelito, luego cuando empezamos a investigar, resulta que el marco en el que nos podemos mover es muy interesante. O sea, fijaros qué instituciones se preocupan del envejecimiento de la población que está en Europa, ¿no? Estamos hablando de Naciones Unidas, de Eurostat, que es la institución que maneja todas las estadísticas de la Unión Europea, la UNECE, que ya veremos ahora un poquito lo que es, pero también pertenece a la Unión Europea. Naciones Unidas, ya fijaros en las fechas, ¿no? Desde 1982, que fue la primera asamblea sobre el envejecimiento en Viena, la segunda fue en Madrid en 2002, 20 años, ya Kofi Annan decía que aunque antes pudiera parecer que era un hecho aislado y que no era tan preocupante, que cada vez ahora el cambio en la demografía estaba siendo tan espectacular que empezaba a haber unos problemas serios, ¿no? De adaptación de las personas mayores. Y finalmente, en Nueva York, en el 2020, o sea, hace nada, ya se ha hecho un documento en el que habla sobre, ellos lo llaman la década del envejecimiento saludable, sería hasta finales del 30, hasta 2030. Es un poco qué tendríamos que hacer para conseguir que ese grupo de edad estuviera en las mejores condiciones posibles. Que a mí me interesa mucho porque yo cada vez estoy más cerca de ese grupo de edad, entonces pues eso es algo que me interesa bastante. Este es el Eurostat, que ya, como os decía, es el sistema estadístico que maneja la Unión Europea. Y fijaros, la parte azul serían los menores de 55 años, cómo va decreciendo cada vez más y va aumentando la franja de mayores de 55 años, que está dividida, bueno, la más oscura serían los mayores de 85, pero que cada vez se hace más amplia. Es decir, vamos a tener una población envejecida cada vez más con la que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Vale? Estas son las predicciones que hacen. Fijaros que el 20%, allá en 2020, el 20% de la población tiene más de 65 años. Es un porcentaje de población muy elevado. ¿Cuáles son las causas de esa de población? Pues evidentemente que la tasa de mortalidad ha bajado, la tasa de natalidad también, entonces eso hace que cada vez haya un grupo de población que supera la media de edad, ¿no? La previsión para el año 2100 es que más de un 31% de la población esté en este grupo que estamos hablando, en este grupo poblacional que estamos hablando, ¿vale? ¿Eso qué genera? Pues genera un aumento de gasto social, sanitario, de atención, ya sea privada o pública. Por eso, esta comisión lanza una serie de orientaciones que son un poco las que nos guían, que deben tener una actividad física, que deben tener una dieta saludable, en fin, no nos van a descubrir nada nuevo, son cosas que ya sabemos, pero buenos hábitos de sueño, mantener relaciones sociales y familiares, evitar la soledad. En fin, estas son las recomendaciones que nos hace la UNECE. Espera, un poquito para todo. Que fijaros, aunque se llama Comisión Económica de la ONU para Europa, curiosamente, si os fijáis en el mapa, los países que engloban esta comisión no solamente son europeos, sino que Norteamérica está incluido y toda Asia Central también. Entonces, digamos, estamos hablando de prácticamente todo el hemisferio norte, ¿vale? A partir de ahí, comenzamos nuestro proyecto. Antes de empezar el proyecto internacional, hacemos unos encuentros nacionales para estudiar, para ponernos al día. Los hicimos en Madrid, hicimos una serie de talleres y desde ahí decidimos qué contenidos queríamos tener, ¿no? Los hicimos en Villanueva del Pardillo, los dos primeros. Fijaros cómo están las sillas colocadas. Dijimos que teníamos que tener en cuenta la distancia social, todavía no podíamos juntarnos mucho. Y fijaros que estamos con máscaras todavía. Entonces, incluso el primero que fue un día primero 2021, ahora visto desde la distancia, fue un poco arriesgado, o sea, porque había gente que todavía le daba bastante miedo juntarse, bueno, pues yo quiero agradecer desde aquí a todos los que estuvieron, porque la verdad es que fue una asistencia muy valiente, ¿no?, en aquellos momentos. Y había expertos en judo, había expertos en fisioterapia, había expertos en psicología,
en comunicación audiovisual, educación física, en fin, un poco intentamos, en todas las áreas que habíamos pensado que podrían ser interesantes para elaborar este proyecto, pues intentamos buscar expertos en esas áreas. Y al final, después de estos 2 talleres, conseguimos, estas son un poco las conclusiones que llegamos, que estas son las partes dentro del libro que podríamos trabajar con las personas de ese grupo poblacional, que prácticamente son todas las que vosotros conocéis, no hay nada nuevo, ¿vale? Fundamentos, tachiwaza, newaza, físico, judo cultura, que lo planteábamos un poco, pues eso, como una charla entre amigos, contando cosas del señor japonés de la pared, como decía Macario, ¿no? De Igor Kano, pues un poco que es lo que los japoneses llamarían un poco el mundo, ¿no? La charla entre amigos, preguntas, respuestas, pues eso. Y sí que tocamos un tema que uno de los expertos en economía que estaba en el grupo nos decía, y es que la parte socioeconómica de ese grupo de edad a veces tiene ciertas características que no debemos obviar, ¿no? Y es que suelen ser retirados, la pensión de jubilación es algo que es fijo, ¿no? La mayoría no suelen recibir otros ingresos, y que su situación actual va a depender de la planificación que hayan tenido a lo largo de su vida, ¿no? La gente que sea previsora, que tenga una situación holgada, y gente pues, menos previsora que va a tener algunos problemas, ¿no? Y eso también genera una situación social, su estatus social se refleja un poco su estatus económico y viceversa, ¿vale? Y trabajábamos un poco con la idea que Fernando lo decía, dice, la no siempre sana idea de los cooperantes, ¿no? Lo de no siempre sana es porque a veces ya sabéis que muchas veces el tema de la gente que colabora, que son voluntarios, el voluntariado, a veces no se genera pues eso, de una forma sana, sino que hay veces que se abusa demasiado de la buena voluntad de la gente, ¿no? En este caso, haciendo un paralelismo con otro programa muy interesante que también lleva la Federación, que es el de del trabajo con TEAS, pues un poco era lo mismo, decir, bueno, pues gente que le guste el judo, que se implique, que quiera colaborar, ¿vale? Entonces lo primero que hicimos fue juntar a este grupo de gente, explicarles lo que queríamos y, bueno, pues empezar a trabajar las cositas que creíamos que se podían adaptar a este grupo de edad antes de empezar a trabajar con ellos. En este caso les hay un ejemplo de Tokumitaiku. Sí, pasarlo, por favor. Y un poco explicándoles lo que queríamos, una monitorización directa, es decir, casi una ratio de 1-1 o de 1-2, que siempre tuviéramos una persona de referencia. Ya os digo que en eso nos basamos mucho en el trabajo que gracias a José Miguel y su grupo de Nuevo Horizonte, que es donde yo colaboro, pues hemos estado desarrollando con los TEA, entonces he cogido muchas de tus ideas, José, gracias. Las hemos cogido pues, para trabajar con los abuelitos porque creemos que el paralelismo, pues, salvando las distancias, puede ser bastante adecuado, ¿vale? Sí que les avisamos de una situación que nos sucedió en uno de los congresos que estuvimos en Rijeka, y es que en la clase piloto que hicimos, eran casi todas abuelitas, pues empezaron a hacer fenomenal toda la clase, muy bien, y llegó un momento que estaban haciendo un shirukemi desde tumbados, fenomenal, claro, y cuando dijimos, venga, incorporaros, pues una de ellas se nos echó a llorar. Entonces allí Fernando acudió en salvación de la señora, estuvimos hablando, y en realidad lo que le pasó es que esta señora había sido una nadadora de élite croata, del equipo nacional, imaginaros, y se sintió muy frustrada cuando le costó trabajo levantarse, le costaba mucho levantarse y necesitó ayuda. Entonces no fue nada relacionado con la actividad en sí, sino el descubrimiento de esta señora, decía, mira, con lo que yo he sido y en lo que me he quedado, ¿no? Eso me pasa muchos días por la mañana también, ¿no? Pero en este caso como más acusado, ¿no? Como que... Pero bueno, ahí nuestro profe Salvador hizo su labor y al final se hicieron una foto juntos, la señora súper feliz, bueno, le da las gracias. Pero un poco preparamos a la gente que iba a colaborar con nosotros en ese sentido, que puede haber que algunos abuelitos se sintieran un poco frustrados por no poder hacer todo lo que le gustaría hacer, ¿no? El primer encuentro fue en Roma, fue digamos, la piedra de salida, nos pusieron el proyecto, la Universidad de Roma, estuvimos allí. Ellos son un poco los que han empezado, los que han liderado este proyecto, y su grupo de abuelitos, algunos ya son cinturones marrones, aunque os parezca increíble, y yo que he visto la evolución es alucinante, o sea, de no poder casi moverse a hacer un Zenpo Kaikemukemi, a ver, pero bastante bien, pues oye, ahora es un trabajo, ellos llevan trabajando años ya con esto, porque este proyecto empezó. La base fue una tesis doctoral de uno de los profesores de la Universidad de Roma que luego se ha extendido, ¿no?
El siguiente, bueno, aquí tenéis a la señora que os comentaba, con nuestro amigo Fernando, esta es la famosa señora. El siguiente ya fue en Rijeka, que, bueno, que ya nos conocíamos todos más, ya el proyecto iba evolucionando. Y el siguiente fue aquí, en Madrid. Vinieron todos los componentes de la Delegación Internacional y estuvimos trabajando aquí en Madrid. Y ya el último que hemos hecho hasta ahora ha sido en Turquía. Durante todo este proceso hemos ido ajustando cosas, hemos ido aprendiendo unos de otros, porque pues, al final, aunque somos todos europeos, pero la cultura de cada país es diferente. Y nos quedan ya solamente en Eslovenia, que vamos en septiembre, para presentar ya un poco la versión final de la documentación didáctica que vamos a presentar, y el cierre, que será en Malta en diciembre, ¿vale? A partir de ahí nosotros descubrimos que con el trabajo que hicimos de los expertos, en el que también estuvo Paco Luis, al que tendremos que dar las gracias, porque aunque una vez no estuvo físicamente, sino que estuvo virtualmente, pero nos ayudó bastante, descubrimos que podríamos desarrollar paralelamente un proyecto que estuviera asociado, pero que fuera algo más cercano, que nosotros pudiéramos utilizar, ¿no? Algo aquí en España. Y entonces le dimos una vuelta a algunas cosas que ya estábamos trabajando y las acoplamos un poco al proyecto, entre ellas el de Judo en Familia, que fue muy fácil, porque ya muchos de vosotros lo hacéis seguro, que es el trabajo de las clases de papás con niños. Pues nosotros dimos un paso más adelante y eran clases de abuelos con niños. En vez del papá, venía el abuelo. Y es el mismo concepto, pero fue darle una vueltecilla de tuerca y la verdad es que fue bastante interesante. Sí que hay, desde el punto de vista psicológico, Pesky, que es el señor que firma estas palabras, es un psicólogo estadounidense muy famoso, es un psicólogo especialista en educación infantil y educación de la familia, y ellos dicen que es súper interesante desarrollar actividades conjuntas de los nietos con los abuelos, como hemos visto antes en el caso de Macario, con sus nietos, porque eso hace que ese vínculo sea mucho más potente y les permite hablar de cosas comunes una vez que ha terminado esa actividad, ¿no? Fijaros la cara de alguno de los nietos mirando a sus abuelos en tatami por primera vez, están como alucinados, ¿no? Es algo súper bonito. Y luego hicimos unas sesiones pilotos. Esta la hicimos en Alcalá de Henares, que por cierto está aquí Enrique, muchas gracias por la gestión que hiciste, que nos ayudaste un montón ahí. Hicimos otra en Alpedrete, en Los de Herrales, que esta fue espectacular. Era la segunda que hacíamos, la primera nos pilló un poco, bueno, pues como todas las cosas que se empiezan, ¿no? Y esta segunda, que ya sabíamos más lo que queríamos, la verdad es que fue un bombazo emocional, estuvo súper bien. Espera. Normalmente se desarrolla un vínculo que desde aquí todos pensamos que es, bueno, pues como vamos a trabajar con personas mayores que pues o viven solas o se relacionan poco y tal, pues es normal que ellos tengan un vínculo emocional con nosotros, ¿no? Pero aquí, curiosamente, lo que pasó es que, además de eso, fue bidireccional. O sea, realmente los que se quedaron muy prendados de su abuelito con el que habían trabajado eran los profes. Decían, no, es que yo quiero volver. Es que esto no puede ser una vez al mes, es que esto tiene que ser una vez a la semana. Entonces Fernando y dijimos, bueno, tranquilidad, que esto ha costado mucho organizarlo y no es tan fácil como parece, ¿no? Pero en realidad se desarrolló ¿te acuerdas, Fernando, que hablamos de eso, ¿no? Que fue como una explosión de ¡qué buenos somos! ¡Es ahí maravilloso! Bueno, calma, ¿vale? Entonces os vamos a poner ahora un vídeo un poco para que veáis resumida la sesión, ¿vale? Y me contáis lo que os parece. Dale sonido. Pues este proyecto nace a principios de 2020, justo antes de la pandemia. Es un proyecto que lidera la Universidad de Roma, junto con una organización de la Federación Internacional de Judo, que es la Academia, donde se forman todos los profesores de la Federación Internacional. Y es un proyecto internacional en el que participan 7 países, entre ellos España.
y nosotros somos los representantes españoles. Entonces, pues recibimos una llamada para formar un equipo aquí en España. Yo contacté con Fernando, que es mi compañero, y pues empezamos a colaborar. Hemos hecho hasta ahora 2 congresos con miembros de otros países, en Roma y en Croacia. Han estado ellos aquí también en Madrid, la tercera sesión, y la próxima es en Turquía. La finalidad de este proyecto es formar a los profesores de judo para que se especialicen en dar clases a personas de la tercera edad, noveles, que no hayan hecho nunca judo. Hemos hecho 3 proyectos piloto en 3 sitios, en Alcalá de Henares, aquí en Los Metales y en Villanueva del Pardillo, y esperamos que vengan muchos más. En España hemos buscado asesores, especialistas en diversas áreas relacionadas con la sanidad, con la psicología, con el área social también, y luego una parte educativa también. Y de lo que se trata es de que todos esos aspectos pues, puedan beneficiar a que la tercera edad pues, sea una edad con la mayor calidad posible. Entonces creemos que todas las enseñanzas que conocemos o que podemos transmitir a través de nuestros conocimientos del judo pues, pueden ser trasvasados a la mejora de su vida. Pues me ha parecido estupendo, sobre todo para nosotros aquí en Los Negrales, en Alpedrete, que nunca hemos tenido una cosa parecida. Nos ha parecido muy interesante, sobre todo para saber caminar bien, para no caernos, y en fin, ha sido todo muy estupendo. Teníamos que hacerlo todas las semanas, por lo menos un día. Que nos vendría muy bien, a todas. Primero para las que son más jóvenes, que se pudiera mantener bien. Yo es que ya no he llegado a tiempo a hacer el judo, si no, si no lo hubiera hecho. La verdad es que el video es súper emocionante, pero es que la verdad es que fue muy chulo. Hay 2 cosas, bueno, yo creo que Fernando me comentaba que él había tenido contacto con una de las señoras que son de la organización y me decía que ellos en esa cofradía, es porque es una cofradía de una iglesia, organizan durante todo el año un montón de actividades diferentes. Y al final del año les pasan como un ranking de a ver cuál es la que les ha gustado más. Hacen chocolatadas, van a museos, tal. Bueno, pues este año el número 1 ha sido la clase de judo. O sea, sorprendentemente, porque bueno, ya he visto la clase, ha sido nada, pues dar un paseito con ellos, saludar. También tener en cuenta que aparte, lo que decíamos antes, ¿no? Aparte del beneficio físico, había, no estas señoras en concreto, pero hablando con gente de este grupo de edad, había una señora que nos decía: yo esta semana le he dado los buenos días a 3 personas. Dice, porque vivo sola, cocino sola, pues cuando tengo que ir a comprar, sí. O sea, fijaros también, ya no solo el beneficio físico, que al final de movilidad, de todo, sino el relacionarte con otras personas, ¿no? Tener algo común que me empuja a relacionarme con alguien. Bueno, esa es una de las partes. Otra de las partes que hemos hecho es que, gracias al doctor y a Fernando,
estuvimos viendo cómo podíamos ayudar a personas que tenían algunos problemillas, como puede ser el Alzheimer, el Parkinson. Y aquí tenéis pues, algunas fotos de una señora mayor que empieza a trabajar algo parecido al curcumin, pero con ayuda, porque ella sola no puede. Entonces, lo que hace es que se agarra de las mangas y yo la voy movilizando. Y poco a poco, pues se va trabajando con ella, cada vez va mejor, de tal forma que fijaros, a ver, esto igual es un misterio misterioso, no quiere decir que tenga una relación causa-efecto, pero esta señora escribía perfectamente, fijaros su firma, tiene su problema de pérdida de memoria y deja de escribir, no vuelve a escribir, ya no escribe más, no habla. Se empieza este pequeño mini proyecto a trabajar con ella y vuelve a escribir. No como antes, a lo mejor, pero fijaros, la firma es bastante similar, ¿eh? O sea, yo no voy a decir que sea gracias a ayuda, un poquito sí, pero no lo voy a decir, pero algo habremos ayudado. No sé, yo estoy muy lejos de tener los conocimientos, como, si mi profe dice que sabe poco, pues imaginaros, yo no sé nada de nada. O sea, pero bueno, yo creo que algo hemos ayudado, no sé a qué nivel ni cómo, pero algo hemos ayudado a recuperar algo, ¿vale? Bueno, pues esa es otra de las partes del proyecto en el que es otra vía de investigación que queda abierta, ¿no? Con todo esto, con este trabajo que estábamos haciendo, pues decidimos liarnos la manga a la cabeza y presentar un artículo para una ponencia en la Universidad de Burdeos el pasado fin de semana. La verdad es que eso se lo ha currado todo Fernando, el pobre, que ha estado ahí más solo que la una. Y lo presentamos, nos lo aceptaron y allá que fue Fernando a explicar nuestra idea de lo necesario que esté ayudo para tener una tercera edad activa, ¿vale? Entonces, lo que explicamos es un poquito lo mismo que hemos dicho aquí, ¿no? Pues los problemas demográficos que hay en la actualidad en Europa. Hablamos un poquito de nuestro bagaje dentro del mundo del judo, porque allí no nos conocía nadie, y pues nuestro proyecto, ¿no? Y bueno, pues allí tenéis a Fernando defendiendo nuestras ideas, que yo creo que fueron bastante bien acogidas, ¿no, Fernando? No nos echaron una pedrada ni nada de eso. Bueno, Pilar también estuvo ahí acompañándole, que era de traductora oficial. Bueno, yo creo que tuvimos una representación digna, que fue bastante interesante. Vale, y ahora viene pues, la última piedra, que aquí tenemos que dar las gracias a Nelly como presidenta de la Federación Madrileña, que le presentamos el proyecto y desde el principio pues, nos dijo que sí, que encantada. Entonces nuestra idea es que lo vamos a llevar a cabo en Madrid. Entonces, ya sabéis que la Federación Madrileña tiene diferentes proyectos, todos algo más interesantes, el proyecto TEA, el proyecto con los niños de cáncer. Entonces, aprovechando que ellos están allí los viernes, pues nuestra idea es o bien antes de esa clase, o bien después, antes de que empiece la sesión de entrenamiento de competición que tienen ahí los viernes, pues juntar a un grupo de personas mayores que quieran comenzar con su monitor, o su familiar, o ya buscaremos profes, para darles unas clases de judo, ¿vale? Entonces la idea que tenemos es más o menos hacer 2 encuentros por trimestre, evidentemente con un temario adaptado. Ya habéis visto más o menos la clase piloto como era, más o menos así, con una monitorización del proceso, o bien por un familiar o por un voluntario, un profe nuestro, como hacemos con los TEA o como hacen con los niños de la Asociación de Cáncer, con la idea de que al llegar a la última jornada, que sería la octava, finales de curso más o menos, pues puedan conseguir el cinturón amarillo, ¿vale? Y hacer una graduación de cinturones amarillos de abuelitos. ¿Vale? Entonces sí que nuestra idea es que en cada jornada tengan un pequeño reconocimiento, que ya buscaremos a ver cuál es, pero sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? El objetivo emocional, los vínculos que se establecen entre las personas mayores y los profes, el buscar un poco mejorar la calidad de vida de ese grupo de personas. ¿Vale? Así que Nelly, muchas gracias por aceptar la propuesta y pues nada más. Dije que iba a ser breve, he sido breve, ¿no? No me he enrollado mucho. Si de todas formas, si alguna tenéis alguna pregunta sobre el proyecto o queréis información, o bien contactéis con Fernando,
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo veis la aplicación práctica de este proyecto? ¿Cómo veis la aplicación práctica de este proyecto en clases, en el día a día, en grupos? Sí, a ver, ya os decía que un poco también la idea es abrir el abanico de posibilidades a vosotros como profes de judo, ¿no? El otro día en el curso de maestros que hay aquí algunos, sí que y en el de monitores lo comentamos un poco, ¿no? Que igual hasta ahora solo estábamos pensando en judo niños. ¿Y por qué no judo mayores? Es decir, puede ser otra vía a nivel de la concejalía de mayores de vuestro ayuntamiento, o a nivel de asociaciones, de residencias, en fin. Yo creo que se puede ayudar mucho desde cualquiera de estas áreas para, ¿no?, pues dar una actividad física a los abuelitos, que se mueva, que tengan una relación social más intensa, en fin, mejorar su calidad de vida. Entonces, yo creo que la aplicación práctica es bastante viable, De hecho, hasta el momento los sitios donde nos hemos preguntado están encantados de trabajar con nosotros. O sea que, en fin, nosotros como profes, que sois de sitios muy diferentes, pues es abriros una puerta nueva para que podáis difundir el judo a través de todas las edades, no solo de los peques. Solo comentaros, aparte de esto que comentaba Raúl, de la persona que no escribe o vuelve a escribir, sabéis que hay una cualidad de nuestro sistema nervioso que se llama neuroplasticidad, que es la que permite crear nuevas conexiones neuronales, adaptar nuestro sistema nervioso a partir de estímulos externos. De tal manera que cuando yo estimulo mi organismo a cualquier edad, y es quizás lo importante en este caso, es capaz de crear nuevas conexiones que ayuden a solucionar el problema que le planteo. Si yo quiero mover un dedo y no sé moverlo, si me mueves el dedo, probablemente conseguirás con un cierto tiempo que llegue a buscar la vía para poderlo mover yo. Eso es lo que estamos trabajando. Las personas que he visto ahí, hay personas con Alzheimer, hay personas con enfermedades muy avanzadas, no habéis visto los vídeos, son fotos de personas que tienen muchas limitaciones y con unas rutinas muy sencillas, no estamos hablando evidentemente de altísimos entrenamientos, sino con rutinas muy sencillas de movilidad, consiguen esas mujeres que habéis visto clarísimamente. Aparte del vínculo que supone para la familia o para el cuidador, el estar, no pensar que tengo una persona con Alzheimer en mi casa, que le tengo como un tiesto y sé que no va a avanzar, sino que es una persona que yo hago algo y pasan cosas, se encuentran soluciones. Entonces yo creo que no es magia, no estamos hablando de algo. ¿Por qué se ha puesto a escribir? No sé exactamente por qué se ha puesto a escribir, pero sí tengo claro que la neuroplasticidad existe y que nosotros podemos colaborar en esa neuroplasticidad, ¿no? O sea que es una cosa que está perfectamente bien documentada y que no es un misterio irresoluble, ¿vale? ¿Alguna pregunta tenéis para hacernos? Ya que estamos aquí. Vale, pues entonces, si os parece, yo creo que con esta charla, con esta exposición del proyecto, daríamos por acabado estas jornadas. Desde el punto de vista personal, agradeceros la paciencia que habéis tenido conmigo. No soy presentador, os juro que soy médico. Espero que este congreso os haya sido útil. Bueno, a veces lo parece incluso, espero que el congreso os haya sido útil, de verdad. Espero, Presidenta, que se repita, eso va para ti. Eso que espero que se repita. Ideas hay miles, tenemos todas las... ¿Se levanta la Presidenta? ¿La hacemos levantarse? que hay ideas hay miles. Este grupo les hemos hecho un grupo de gente que nos da una relación personal fundamentalmente buena, pero aquí todos nos conocemos y estamos dispuestos, por supuesto, a que todo el que tenga cosas que aportar, ideas, sugerencias, nos encantaría escucharlas y poderlas incluir en los siguientes congresos. Y por último, daros las gracias por vuestra asistencia, ha sido un público magnífico y espero contar con vosotros en el futuro. Y ahora, si os parece bien, pues ya que nuestra Presidenta se despida de nosotros y nos invita a un vino.